Diga conmigo: apreciaré el consejo de la palabra de Dios, será un tesoro en mi corazón, seré transformado. Hablaré siempre de todo lo bueno que Dios tiene para mí, con palabras de vida, de amor, de salud, de prosperidad y de bendición. Amén. Este aplauso es a la presencia de Dios y también para usted que nos ve en casa. Esto es Comunidad de Dios y te estamos esperando con los brazos abiertos. Bienvenidos. Diga conmigo: misericordia y justicia. La misericordia de Dios siempre nos las otorga, y por medio de su misericordia siempre Dios nos perdona. Pero por medio de la justicia siempre nos otorga recompensas. Evangelio según Mateo capítulo 20 versículo 1 dice la palabra de Dios así: porque el reino de los cielos es semejante. Diga conmigo: el reino de los cielos es semejante. Quiero explicar esta parte porque es muy importante para poder conocer el impacto de lo que te voy a seguir leyendo. Esta es una historia del reino de los cielos que sucede en la tierra. En otras palabras, es lo que está sucediendo en los cielos. Pero el Señor dice: en el reino de los cielos pasa esto, y también pasa en la tierra. Y comienza lo que hoy conocemos como una parábola, ¿verdad? Y el reino de Dios, usted sabe que actúa en la tierra y tiene sus leyes y sus principios, y tiene sus bendiciones y tiene su poder. Esto es como las embajadas, que donde se establece una embajada, no importa en el país que esté la embajada, no se rige por las leyes del país en el que está, se rige por las leyes del país del que fue enviado. Y entonces la jurisdicción, las leyes, los principios, los valores no son precisamente del país donde están, son los principios y valores del país del que representan. Y entonces esta historia comienza diciendo: el reino de los cielos es semejante. Quiero que sepan que en la tierra pasan cosas que pasan en los cielos, y yo los hago presente por medio de ustedes. Diga conmigo: soy un embajador. Nosotros, siendo hijos de Dios y embajadores del reino de Dios, vivimos en la tierra y queremos vivir bajo las leyes de la tierra únicamente, y se nos olvida que somos embajadores del reino de Dios y debemos de tener leyes que nos rigen. Donde se pone una embajada, no importa lo que pueda estar pasando alrededor, el de la embajada dice: muy bien, qué lamentable lo que está pasando en el país en donde estamos representados, todo lo que sucede, no hay empleos. Pero dice el embajador: bendito Dios, que a mí quien me respalda es mi gobierno, es mi país, y yo soy embajador de él aquí. Entonces este embajador se mantiene con confianza. Diga conmigo: confianza. Y nosotros debemos de vivir con esa confianza de que somos embajadores del reino de Dios. No importa lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor, nosotros tenemos una nueva jurisdicción, una nueva ley del reino de los cielos. Entonces hay personas que quieren estar viviendo bajo las leyes de esta tierra, pero cuando les conviene quieren vivir bajo las leyes del reino de Dios. Pongámonos de acuerdo. Diga conmigo: soy embajador del reino de los cielos y me rigen sus leyes. Por eso dice la palabra del Señor: buscad el reino de Dios y su justicia, porque nosotros pertenecemos a un reino con una justicia diferente a la de la tierra, porque nosotros somos un pedazo de una embajada del reino de los cielos. De hecho, a mí me asombra mucho lo siguiente: cuando la embajada, una vez más, ve que hay toda una serie de problemas alrededor y aún de devaluaciones, dice: uy, bendito Dios, no es con nosotros, porque mi moneda sigue resguardada por el país que represento. Entonces, cuando nosotros vemos cosas a nuestro alrededor que estén pasando mal, usted debe decir: bendito el Señor, yo represento el reino de los cielos y tengo otras leyes que me rigen. La de ellos se devaluaron, la mía no, porque mi confianza está en el Señor. Amén. Diga conmigo: soy embajador del reino de los cielos. Y esta es una historia de los cielos representada en la tierra. Amén. Dale un buen aplauso al Rey de Reyes. Entendiendo este principio, vamos a poder tener mucho más claridad con lo que se enseña en esta parábola. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña.
Te digo lo siguiente, que hay un Señor siempre buscando servidores. Siempre anda buscando a alguien que sirva. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Si tú tienes la oportunidad de ser un día invitado a servir en el reino de Dios, considéralo. Porque hay un hombre que siempre sale a contratar obreros para su viña y anda en busca de uno. Diga conmigo: Señor, si buscas a alguien, encuéntrame a mí. Pero de repente sale el contratador y dice, y comienzas a ponerte tus moños. ¿Y de cómo va a ser? Y es que es muy cansado. Y es que no se puede. Y es que el otro. Oye, si te estoy dando la oportunidad de servir. Pero es que a mí no me gusta. Y es que el otro. Es tu oportunidad. Diga conmigo: es mi oportunidad. Y dice aquí entonces: salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Versículo 2. Habiendo convenido, diga conmigo, contrato. Habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea, ¿qué? Justo. Esta es la palabra clave. Les daré lo que sea, ¿qué? Justo. A los primeros les ofreció un salario. A los segundos solo les ofreció lo que fuera justo, el señor de la mies. Y ellos fueron, y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Versículo 6. Y saliendo cerca de la hora 11, 11 horas después, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea, ¿qué? Justo. Diga conmigo: el Señor prometió darles lo que fuera justo. Quiero situarme en esto. Dice aquí la palabra que fue a buscar unos al último momento. Y señores, ellos no se pusieron así como decir: ala, ya para qué vamos, no es la gran oportunidad, ¿para qué nos contrata este señor? Solo por una hora. No es lo que yo esperaba. Yo estaba esperando una mejor oportunidad, que me pudieran contratar por toda una semana, por todo un mes, no por una hora. ¿Para qué voy a perder mi tiempo? Porque a veces son actitudes que tomamos las personas o toman las personas. Si no ven una gran oportunidad, no la quieren tomar. No, es que yo ya soy profesionista, yo ya quiero aquel empleo. No, pues te cuento que solamente hay para la recepción, te cuento que solamente hay para mantenimiento, te cuento que solo hay para hacer limpieza. No, ¿cómo? Yo no soy de estos. Toma la oportunidad que te llegue a la mano. Y ellos les llegó la oportunidad de trabajar solo una hora. Diga conmigo: la oportunidad muy pequeña de trabajar una hora. Y ellos dijeron: perfectos, vamos a trabajar. ¿Y qué nos va a tocar? Y le dice el Señor: lo que sea justo les vamos a dar. Y yo me imagino a ellos: uy, ¿qué importa? Vamos todos, nos van a dar lo que sea, pero es nuestra oportunidad y aprovechémosla. Diga conmigo: Señor, tomaré la oportunidad que venga a mi mano. Eso es correcto. Ahora regreso en esta historia y vaya conmigo acá. Dice que esta es una historia de los cielos representada en la tierra, que salió un hombre a contratar obreros. Y dice que salió uno muy por la mañana y después comenzó a decir a la hora tercera, a la sexta, a la novena y a la 11ª o a la 11ª. Pero bien, el tiempo de un jornal en esta época, y el Señor Jesús así lo representaba, era de 12 horas. Estas 12 horas comenzaban a las 6 de la mañana y terminaban a las 6 de la tarde, ¿verdad? Y con ellos hizo un contrato o un convenio. Diga conmigo: contrato, convenio. ¿Qué significa convenio? Convenio, a fin de cuentas, significa donde tú expresas tus condiciones, yo expreso las mías, llegamos a un balance y acordamos algo. Usted no puede decir que hice un convenio contigo si ni siquiera te tomé en cuenta. Tuvimos que estar platicando, y valga la expresión, hasta que nos pusiéramos de acuerdo y definir lo que iba a suceder. Con los primeros que salió a contratar, dice la palabra, que firmó un convenio, que hizo un convenio con ellos. Yo me puedo imaginar esta historia: bueno, les invito a trabajar a mi viña. ¿Y qué van? Y me imagino a aquellos
Bueno, pero ¿de a cómo nos toca? Bueno, ¿cuánto quieres? Pues no sé, ¿usted qué ofrece? Pues yo ofrezco lo que tú pidas. Y ahí comenzaba la plática. Bueno, pues mire, pues el denario es un día. Pues según el hombre decía, ¿qué le parece si convenimos en un denario? Bueno, si tú dices, yo estoy contigo, convenimos, hacemos este contrato y váyase a mi viña. Entonces se va a trabajar desde las 6 de la mañana y el jornal terminaba a las 12. Pero dice la palabra del Señor que salió otra vez a buscar a las 3 a la hora tercera, esto era a las 9 de la mañana. Después salió a buscar a otros a la hora sexta, eso era a las 12 del mediodía. Y después a otros más tarde, que eran como las 3 de la tarde. Y dice, en cada uno de ellos le dijo, les daré lo que sea justo. Diga conmigo, el Señor prometió lo que era ¿qué? ¿Lo que era qué? Justo. Muy bien. Y después dice que fue a la hora 11, 11 horas después de haber comenzado el jornal. ¿A qué horas fue entonces? A las 5 de la tarde. Solo 1 hora les quedó para trabajar. Pero aquí hago un paréntesis en esto. Yo no sé cómo hay personas que un día se quejan, es que es mucho trabajo, que por cierto trabajo aquí todo este tiempo y después vengo a trabajar a la iglesia, en mi grupo, ahí con las células, en las academias, en los encuentros, mucho trabajo, y la gente comienza a quejarse del mucho trabajo. Solo les quiero contar lo siguiente, que para el reino de Dios los jornales de trabajo eran de 12 horas, o son de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. No como hoy en día, que así relajados. No, yo solo trabajo 8 horas. Y por cierto, 5 días. Eran 12 horas diarias, 6 días a la semana y un día de reposo. Entonces, si usted es de los que se queja mucho, me preocupa que vaya a los cielos, porque seguramente cuando le pongan el jornal de 12 horas, va a decir, uy, ¿dónde está el sindicato? ¿Dónde está el sindicato? Quiero el sindicato. A ver, ¿dónde está la despensa? ¿Dónde va a estar la luz? ¿Qué me va a tocar? Reparto de utilidades. El sindicato, cuidadito. Aquí nos explotan 12 horas porque el reino de los cielos es semejante. Pues es lo que estaba diciendo. Yo no sé si vayamos a trabajar allá, no lo sé, pero dice, en el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió en una viña a contratar obreros y los puso a trabajar. ¿Cuánto? 12 horas. Entonces déjese de andar quejando de que trabaja mucho. En el reino de los cielos, diga conmigo, los hijos de Dios trabajamos 12 horas. ¿Cuántas trabajamos? 12. Que quede grabado. Mira, si está usted que es líder sindical, les muestro estos de los que se comprometieron hoy. Cuidadito con esos sindicatos, por favor. Sigo en esta historia. Entonces los contrató. Leo el versículo 8. Cuando llegó la noche, ya cuando terminó el día del jornal, se escribe esto. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llamad a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. En otras palabras, págales al último que llegó a trabajar, a los postreros, y al final de todo le pagas al primero que vino. Y dice aquí, versículo 9, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno ¿cuánto? ¿Con cuánto había convenido el que contrató desde las 6 de la mañana? Un denario. Entonces aquí es asombroso esto. Póngame atención que viene algo glorioso. Pero el que había trabajado solo 1 hora, él decidió pagarles un denario. Diga conmigo, wow. Quiero un patrón justo, dígalo. Versículo 10. Al venir también los primeros, ojo en esto, pensaron que habían de recibir más. No andes pensando. Pero también ellos recibieron cada uno, ¿cuánto? Un denario, porque era lo que habían convenido. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. En otras palabras, estaban diciendo, este hombre es un hombre injusto, porque nosotros hemos trabajado todo el día, pero se le estaba olvidando a este que estaba diciendo que era injusto, que él mismo había convenido en un denario el día. Y le estaba diciendo, mira, este vino solo 1 hora a trabajar y ahora este le dio un denario y yo estuve todo el día y no me dio nada, o solo 1. Y diga conmigo, le estaba diciendo al Señor injusto. ¿Qué le estaba diciendo? Y tenga cuidado con eso. Versículo 11.
y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Versículo 12, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. El quejiti siempre, siempre aparece el que se queja de todo. Yo sí trabajo, yo sí hago, y mira cómo lo tratas, y mira que... ¿No será acaso usted? No, de ninguna manera. Y dice, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? ¿Por qué me dices que soy injusto? ¿Por qué murmuras contra mí? ¿No nos pusimos de acuerdo tú y yo en que yo te iba a dar un denario? Y ahora tú me estás diciendo y estás murmurando y me estás insinuando que soy injusto. Versículo 14, toma lo que es tuyo y vete. Ese vete suena feíto y no regreses más. No vaya a ser que así te digan al rato, Vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? ¿Por qué me estás juzgando y por qué murmuras contra mí? Dice el Señor. En realidad me estás señalando como injusto. Diga conmigo, justicia de Dios. El Señor siempre es justo. Y quiero centrarme a este pasaje para explicarte una gran revelación. Dice aquí la historia, una vez más, los contrata y cuando decide pagarles, comienza a pagarles a los que ya había probado. Diga conmigo, les pagó primero a los que ya había probado. Cuando los probó, Señor, es muy sencillo. Cuando el Señor se acercó con ellos, le dijo, ¿quieren ir a mi viña a trabajar? Y él tan solo dijo, yo les pagaré lo que sea justo. Y nunca se pusieron a alegar, no, pero cuénteme, ¿de cuánto va a ser? Porque eso está como cuando usted no puede ir a la calle un día a buscar un fontanero, un eléctrico. Digo, vaya a mi casa, por favor. ¿Y de cuánto va a ser, jefe? Pues vaya, le voy a hacer lo que sea justo. Uy, no, pues así ya no voy, jefe. Pues, igual de rato no me paga. Entonces está desconfiando de usted. Y bueno, es que la burra no nació arisca, la hicieron. Porque lamentablemente, si se quedara muy abierto eso, no todos pagarían justamente, pero tenemos que volver a ser justos. Regreso en esta parte. Y entonces el Señor me puedo imaginar decir, a estos ya los probé. El día que los llamé no me pusieron condiciones. Diga conmigo, no condiciones. Y tan solo les ofreció lo que iba a ser justo. Ellos fueron a trabajar y trabajaron y llegó el día y el Señor dijo, como ellos saben y confiaron en mí, yo les voy a dar un denario. Y el otro se va a enojar. Todo el mundo y todo el pueblo paga un denario por el día porque era el salario de un día completo. Pero a mí me place en mi justicia darle tan solo por una hora un denario. Y eso es asunto mío. Esa es mi justicia, no es la del mundo. Y después dice la palabra que terminó pagándole a los que contrató primero. Y entonces yo me puedo imaginar esto. Muy bien, a los primeros yo ya estoy convencido porque están sirviendo. Solo están confiando en mí que yo les haré justicia. Pero los primeros todavía no me queda muy claro por qué siguen trabajando conmigo. De alguna manera hicieron un trato y voy a ver cómo reaccionan. Los primeros que contrató, y comienzo a predicarte esto muy glorioso, los primeros que contrató, su confianza no estaba en el Señor que los había contratado. Su confianza estaba en el contrato que habían firmado. No les interesaba a quién los contrató, a ellos les interesaba el convenio que tenían. Y no confían en el Señor. Los otros no tenían convenio, solo les quedaba confiar en el Señor. Y señores, a veces así habemos personas o existen personas que un día decidieron servir al Señor porque dijeron un día, si tú levantas mi casa, si tú bendices a mis hijos, si tú me haces que encuentre un trabajo, si tú me prosperas, te sirvo. Entonces como que haces un convenio y entonces el Señor te dice, ¿y si no? ¿No confiarías en mí y no confiarías en mi justicia? ¿Que yo te puedo pagar lo que yo creo que es justo? Entonces como que a veces tenemos que destruir un poco esos convenios que hicimos con Dios. Porque es un mensaje a los cielos diciendo,
mejor tengamos algo escrito porque no confío en ti. Y eso no es correcto. Diga conmigo, Dios es justo. Dígalo fuerte, Dios es justo. Entonces, los que contrataron después confiaban en Dios o en el Señor. Los que contrató primero confiaban en su contrato y se enojaron porque Dios les pagó solo lo del contrato. Entonces bien valdría la pena que rompas esos contratos, porque se te ha olvidado que Dios es justo y puede pagar más de lo que te imaginas. Dios es justo. De hecho, te hago esta pequeña reflexión. ¿Cuánto le pagó al que había trabajado 1 hora? ¿Cuánto le pagó? Un denario. Y le dijo, muy bien. Al que contrató primero le dijo, vete. Diga conmigo, vete. Dígalo fuerte, vete. Dijo, vete y ya no regreses más. En otras palabras, ¡úchale! Gente desconfiada aquí yo no quiero, que ni siquiera cree que yo soy justo. Entonces, cuando cuidado un día se te vaya a ocurrir abrir la boca y decir, es que mira Dios cómo me ha tenido, en ese momento le estás diciendo, Dios ha sido injusto conmigo, y Él nunca lo ha sido ni nunca lo será. Cuidemos nuestras palabras. Entonces, muy bien, el Señor siempre paga mucho más de lo que creemos o nos imaginamos. Si pagó por 1 hora un denario, al día siguiente, yo me puedo imaginar, ¿te gustaría venir a trabajar mañana? Esta persona dijo, pues claro, no se firmaría ningún convenio. Tú eres justo, Señor, págame lo que me tengas que pagar. Si me das lo que me tengas que dar, tú siempre actuarás con justicia. Y entonces me puedo imaginar que regresó ese que trabajó 1 hora o el que trabajó 6, regresaron al siguiente día. Y el que trabajó 1 hora, ¿cuánto te imaginas que le habrá pagado el señor de la viña? Sin duda me puedo imaginar que les pagó 12 denarios, porque su justicia es diferente a la justicia del mundo. El mundo decía, por un día de trabajo te voy a dar 1 denario, pero el Señor dice, no, esa no es mi justicia. Mi justicia es, por 1 hora te doy 1 denario. Diga conmigo, eso es justicia de Dios. Y al día siguiente me puedo imaginar, como te decía, trabajas 12, pues me es justo decirte que es tanto. Y me puedo imaginar, te voy a dar 12. Y yo me recuerdo cómo comenzó esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a contratar hombres para su viña. Y los primeros hicieron un convenio, desconfiando en aquel que es toda justicia. Y diga conmigo, Señor, te serviré sin ningún convenio. Si tú lo haces o no lo haces, te voy a servir siempre, porque yo sé que tú eres justo. No habrá ningún contrato, yo confío en ti. Amén. Dáselo fuerte a Él. Amén. Diga conmigo, la justicia de Dios. El Señor siempre termina probándonos. Siempre termina probándonos. Dice aquí la palabra del Señor en Mateo capítulo 19, versículo 27. Póngame atención. Entonces respondió Pedro, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. ¿Cuánto habían dejado? Todo. ¿Cuánto dejaron? Todo. ¿Cuánto has dejado? ¿Cuánto dejaron ellos? Todo. ¿Cuánto has dejado por Dios? Una segunda vez, ¿cuánto dejó Pedro y sus discípulos? Todo. No me respondas. ¿Cuánto has dejado tú? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Esta pregunta no es una mala pregunta, porque ellos no para seguirlo preguntaron qué vamos a recibir. Ellos ya habían dejado todo, ya estaban caminando con Jesús, estaban sirviéndole y en medio del camino dijeron, Señor, ¿y nosotros que hemos dejado todo, qué recibiremos? Y yo me puedo imaginar a Jesús. Qué bueno, Pedro, que me preguntas esto, porque tú mismo sabes que yo no soy injusto. Diga conmigo, Él no es injusto. Y esa pregunta me denota que tú sabes que yo soy justo.
Y me estás preguntando, ¿y nosotros que hemos dejado todo, qué vamos a recibir? Bien hecho, Pedro, porque tú sabes que sería injusto que no recompensara lo que ustedes han hecho por el reino de Dios. Marcos capítulo 10, versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Cuánto dejaron? Todo. ¿Cuánto ha dejado? Todo. Bueno, respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno. ¿Cuántos hay? Ninguno. Si no hay ninguno, es ninguno. Y te digo algo glorioso, y pido en el nombre de Jesús que estos siguientes minutos hablen al centro de tu corazón y transforme tu vida. Dijo Jesús: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio. No hay ninguno. ¿Cuántos hay? Ninguno. Que no reciba 100 veces más. Justicia de Dios. No hay ninguno que haya dejado algo que yo no se lo recompense. Cualquier cosa que crees que pierdas por Dios, te digo que no hay ninguno, porque Dios no es injusto, que Dios deje de recompensar. El pensar que hay muchos que Dios se ha olvidado, eso es injusto, porque Él no es injusto. Porque algunos dicen: Señor, te hemos servido, ¿y qué recibiremos? Y Dios te dice: no hay ninguno que no reciba algo de parte mía por lo que ha hecho. Que esto motive a tu vida siempre a servir a Dios. Que no recibas 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Cuándo? En este tiempo. Casas, y no lo digo yo, lo dice el Señor. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Pero viene la revelación ahora. Con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Diga conmigo: el Señor tiene cosas para mí en esta tierra y para el siglo venidero, la vida eterna. Pero dice aquí, diga conmigo: con persecuciones. Eso es lo que no nos gusta. Dice: recibirán 100 veces más con persecuciones. Y a veces no hemos entendido bien este pasaje. ¿A qué se refiere con persecuciones? Pues con persecuciones. Pero te lo voy a aclarar más esto en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 10. Y ahí en casa ponme la atención total. Bienaventurados los que padecen persecuciones. Diga conmigo: bienaventurado. Pero miren por qué pasan persecuciones. ¿Por causa de la qué? Por causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La de Dios. Ay, Dios santo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo al que contrató la viña? Te voy a dar lo que sea, ¿qué? Justo. Trabajó 1 hora, le dio 1 denario. Trabajó 12 horas, le dio 12 denarios y todo el mundo. Y mira mira cómo va creciendo, mira cómo va prosperando. Pues sí, con un Dios todo justo que paga 12 denarios al día, cualquiera se puede dar cuenta de que está pasando algo con esta persona. Y entonces le dice Pedro: ¿qué nosotros recibiremos? 100 veces más. Solo te digo una cosa, Pedro, y solo te profetizo a ti algo más. Recibirás 100 veces más, y cuando te bendiga, porque es justo que yo te bendiga, porque no hay ninguno que yo me olvide de lo que ha hecho por mí. Cuando yo te bendiga, vas a tener persecuciones.
por causa de lo que estoy haciendo. Por cuanto yo sea justo contigo y te bendiga de esa manera, es muy probable que alguien te señale, que alguien te persiga, que alguien diga cosas contra ti. Pero no me importa lo que puedan decirte o puedan perseguirte, pero yo no puedo dejar de ser justo contigo. A mí me place dártelo porque es justo dártelo. A otros no les parecerá y serás perseguido a causa de la justicia cuando yo te bendigo. Y se escribió: bienaventurados los que padecen persecuciones por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque viven como embajadores, viven bajo las leyes del reino. Bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿por la causa de quién? De Dios, os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es ¿a causa de qué? La justicia. El que paga un denario por solo una hora. Bienaventurados sois por causas de la justicia, y grande es el galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Termino con un pequeño testimonio. Diga conmigo: Dios es justo. Yo no sé qué necesidad pases, pero sí te quiero decir que Dios nunca se va a olvidar lo que has dejado por Él. Si no has dejado mucho, estás perdiendo tu mejor oportunidad para hacerlo. Él es justo. Profetizo algo sobre esta casa. No somos nada todavía de lo que Dios va a hacer, porque yo ya lo multipliqué por 100 todavía. Algunos se pueden desesperar. No te desesperes. Si Dios dice que no hay ninguno que no reciba algo de parte de Él, el que no lo reciba sería injusto, y Él no es injusto. Vivo tan agradecido a Dios cuando lo que nos rodea es tan lindo, pero para la gloria del Señor. Muchos que viven cerca de nosotros saben que nunca le firmamos un contrato a Dios. Ni siquiera nos esperábamos que pasaran las cosas que estamos viviendo. Solo un día decidimos servirle a Dios. Solo un día. Nuestra gran oportunidad fue un día abrir la puerta de nuestra casa con algunos amigos. Y esto es lo que a veces las personas no saben. Pero Señor, decidimos servirte. Y si quieres añadir algo, es tu voluntad. Y dice Él: confías en que soy justo. Y si justo, sería injusto no bendecirles. Di conmigo: Señor, gracias por tu justicia. Y tú nunca te olvidarás lo que haga por el reino de Dios. Gracias, mi Señor. Amén. Dáselo fuerte a Él. Antes de terminar este programa, me gustaría que tuvieras la oportunidad de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Así que repite conmigo esta sencilla oración: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Creo con mi corazón y confieso con mi boca que eres el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Hiciste esta oración con todo tu corazón. Estoy seguro que Dios va a transformar tu vida.
Permítenos ayudarte, acércate con nosotros y conoce más de la palabra de Dios. Y sé que desde hoy tu vida no volverá a ser la misma. Amén. Visítenos cada semana en nuestras reuniones dominicales. Iglesia Comunidad de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 8, 10:15, 12:30 de la mañana y 5 de la tarde. La Iglesia Comunidad de Dios está ubicada en Avenida López Mateos, número 301, en la Colonia Petrolera, en Coaxacualcos, Veracruz, México. Para más información, llame al 2100-112 o visítenos en nuestro sitio web www.claudiomartinez.org.